recordará que el próximo 3 de diciembre se llevará a cabo las elecciones judiciales, donde todos los bolivianos elegiremos los altos cargos del Tribunal Supremo de Justicia, además del Tribunal Constitucional Plurinacional, de la Asamblea Agropecuaria Plurinacional y del Consejo de la Magistratura. Ayer, domingo, fue publicada la lista con todas las personas habilitadas para estas elecciones, lista en la cual muchos bolivianos no se encuentran. Esta noche analizaremos los motivos por los cuales están inhabilitados y los procesos que se deben seguir de ahora en adelante. Tercer tema de esta noche, pero además tenemos otro tema sumamente importante y se trata de lo que pasó acerca de una madre joven de 23 años hace unos días en la ciudad de Cochabamba. Vamos a recordar este tema. Fue una madre muy joven de 23 años de edad que dio a luz en una banqueta pública ubicada a pocos metros del Centro de Salud de Sarcobamaba, de la ciudad de Cochabamba. Esto sucedió el pasado 2 de octubre, donde el personal negó la atención pese a que se realizaban sus controles prenatales en ese lugar. La mujer salió a la calle donde encontró una banqueta. Desesperada por el dolor, fue a sentarse y en ese momento comenzó la labor de parto hasta que dio a luz. El Servicio Departamental de Salud del CEDES ya inició una auditoría, mientras que el Defensor del Pueblo comenzó una investigación de oficio. La autoridad de salud adelantó su criterio de que hubo negligencia por no haber brindado atención adecuada a esta madre. El gobernador de este departamento de Cochabamba, Iván Canelas, manifestó que sí existe un profesional en el centro de Sarcobamba que no cumplió su deber y se lo va a destituir de manera inmediata. Y justamente para hablar acerca de este tema, quiero presentarles a nuestro invitado especial esta noche, nuestro panelista. Él es el licenciado Juan Pablo Guzmán, profesor y coordinador del área de periodismo de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido a Hora 23 y gracias por acompañarnos en este tema. Te dejo en compañía de nuestros invitados. Gracias, Paola. Buenas noches a la gente de Hora 23. Los antecedentes más importantes prácticamente estaban en la presentación. Quizás habría que mencionar algunos detalles más. Luego de que Mariela Ruiz sale de ese centro de salud, llega a la banqueta que veíamos en imágenes. Allí está acompañada por su esposo, que es prácticamente la persona que recibe a su bebé, el tercer hijo de la pareja. Además es colaborado por transeúntes, por transeúntes que circulaban por el lugar hasta que finalmente ese tercer bebé de esa familia nace y en ese momento el personal del centro de salud recién se moviliza, se proporciona un chofer y una ambulancia y finalmente la paciente es trasladada a un hospital para recibir la atención que corresponda. Un tema que ha sensibilizado a toda la población. Un tema sobre el cual vamos a conversar esta noche en Hora 23. Y nuestro invitado es el doctor Armando Delgado, director departamental de la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud en la ciudad y el departamento de Cochabamba. Doctor Delgado, buenas noches, bienvenido a Bolivisión y a Hora 23. Teníamos los antecedentes del tema. La pregunta es la siguiente para comenzar la entrevista. Se ha iniciado una auditoría médica. ¿En qué estado se encuentra este proceso exactamente 7 días después de ese hecho que conmovió no solamente a Cochabamba, sino a todo el país? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Evidentemente, sabedores nosotros de este momento tan difícil para la población cochabambina, para los médicos de Cochabamba también, se ha constituido ASINSA, la Autoridad de Fiscalización y Control de la Salud a la ciudad de Cochabamba, para recabar toda la información y coadyuvar acciones con los de ASINSA Cochabamba. Y nos presentamos en el Hospital o Centro de Salud de Sarcobamba y recibimos toda la información pertinente, más el expediente clínico, y hemos empezado a hacer la investigación correspondiente. ¿Cuántas personas están involucradas en este proceso o en esta auditoría médica? ¿Se habló de 5 o 6 al principio? Bueno, mire, la verdad es que se entró en principio a un terreno de la especulación, porque también estaba ahí, valga la redundancia, valga la aclaración de que el pobre chofer, sin saber leer y escribir, ¿no? Simple y llanamente es un conductor de la ambulancia, pero bueno, se le tomó las declaraciones a la enfermera, a la auxiliar, a la supervisora, a la doctora y al director.
Nosotros hemos recibido toda la información, hemos hecho la copia de todos los materiales necesarios para la investigación y estimamos que en 72 horas más vamos a tener el veredicto final. Estamos hablando de la resolución, por lo menos en una primera etapa del caso, para el próximo jueves de esta semana. Sí, y estimamos que sí, toda vez de que ya se ha hecho todo el relevamiento de datos, ¿no es cierto? Simple y llanamente es ahora corregir, afinar todos los detalles y bueno, y lógicamente, seguramente todos estamos pensando en qué forma se va a sancionar a los, ¿no es cierto?, que han tenido que jugar un papel importante en este momento bochornoso, porque realmente es bochornoso, toda vez de que acá se han incumplido protocolos importantes de atención. Antes de llegar a ese momento que usted denomina bochornoso, recordemos un poco el procedimiento o las etapas que pasó la señora Ruiz para llegar a ese momento crítico cuando recibió la atención que no correspondía en una banqueta de la ciudad de Cochabamba. Llega al centro de salud, ¿cuál es la primera persona que la recibe ante la cual ella plantea la necesidad de una atención médica porque ya se encontraba prácticamente en trabajo de parto? ¿Cuál es la primera persona que recibe su solicitud de atención? Es la recepcionista quien... La recepcionista. Le da... Involucrada número uno. Claro, le da la ficha médica para el profesional que ella requería. La ficha no se la atiende de inmediato. No, hace su espera y según los datos que hemos leído, pues apenas estuvo como cerca de 7 a 10 minutos, pasó a la revisión de la profesional, quien le dice de que todavía no estaba para tener el bebé, y le aconsejan irse a otro centro de salud donde sí ella puede hacer el parto correspondiente. ¿En base a qué referencias la doctora, era una mujer la médica que la asistió, en base a qué datos le da esa conclusión de que todavía no llegó el momento o que vaya a otro centro de salud o a un hospital? ¿Le hace algún examen médico? En base a un examen físico, ¿no es cierto?, determina de que todavía no estaba en periodo expulsivo. Eso quiere decir que todavía, seguramente, según el parecer de la doctora, faltaba algún tiempo para que pueda dar a luz. Y le invita a que vaya a otro centro porque allá no hacían los partos, no había los medios correspondientes, y le invita al esposo a que salga y consiga un taxi en la calle, ¿no es cierto? Entonces ellos, gente humilde para empezar, salen del nosocomio, inmediatamente busca el esposo el taxi, la esposa ya no podía más con los dolores y violentamente se sienta y luego se recuesta en la banqueta. Menos mal que ella atina a tomar al bebé, porque si no se le caía el bebé al asfalto, ¿no es cierto? No nos corresponde todavía juzgar porque es el papel de una entidad responsable de la instancia que está llevando adelante el proceso. Pero esa recomendación de la doctora, tómese su tiempo, tómese un taxi, vaya a otro hospital, ¿cómo puede ser valorada desde el punto de vista ético y profesional? Una impericia que puede derivar en negligencia, ¿no es cierto? ¿Verdad? Porque cuando se refiere a una paciente, más aún si ese centro tenía una ambulancia, obviamente que hay que referirle en ambulancia, tratándose de que era un caso de extrema emergencia, ¿no es cierto? Un parto es una urgencia, ¿no? Habían pacientes de diferente laya, entonces tiene que dar prioridad a un parto, ¿no? Más aún si la señora era multípara, aquí quiere decir que ya tuvo 2 partos. Consiguientemente, todos los médicos sabemos que cuando es multípara, el parto puede ser rápido, por no ser violento. ¿Existe una responsabilidad única de la médica que atendió a este paciente o también son corresponsables de alguna manera, por ejemplo, el director de este centro médico u otros funcionarios que tienen que ver con la atención a los pacientes en esa unidad? Claro que sí hay corresponsabilidad, ¿no? No podemos decir que solamente la doctora. El director, como responsable de ese nosocomio, también tiene su corresponsabilidad. ¿En qué sentido? En que no se entrena constantemente al personal que trabaja. Ellos tienen que saber qué significa una referencia, qué significa una contrarreferencia, cuándo utilizar la ambulancia, qué hacer en estos casos. Además, hay que recordar que esta paciente ya era paciente del centro,
porque sí, prenatales en ese centro. Vamos a hablar enseguida de ese punto. Mientras se lleva a cabo la auditoría médica, ¿están suspendidas las personas involucradas en lo que sucedió hace 7 días o trabajan normalmente aún en el centro médico? Yo tengo entendido, y por lo menos el día que fuimos a hacer la visita, estaba todavía trabajando la doctora. El día de hoy no tiene el dato de si están suspendidos No o no. tengo, porque yo estoy acá en La Paz. Tengo entendido de que la doctora, previo aviso del CEDES, podía haber sido suspendida, ¿no es cierto? No tenemos la confirmación respecto de esta situación. ¿Cuáles son las posibles sanciones de acuerdo a los procedimientos y a la norma médica a los cuales podrían ser sometidas las personas que están involucradas en este tema? Suspensión, se les retira la licencia, se inicia un proceso civil. ¿Cuáles son los mecanismos que contempla la normativa al respecto? Sería un irresponsable, Juan Pablo, si él dijera que va a ser retirada de su fuente laboral. Seguro que sí. Sería irresponsable si le digo que le van a sancionar económicamente. A CINSA, nuestra autoridad de fiscalización, no somos quienes vamos a dar, digamos, el veredicto final respecto de qué sanción se le va a dar. Hay estamentos como el CEDES, hay estamentos, ¿cierto?, como la misma Contraloría, si acaso hay un proceso administrativo, quienes en definitiva darán las sanciones correspondientes. Seríamos injustos si no mencionamos el punto de vista o los argumentos que han presentado los involucrados cuando se ha investigado este tema. Y por ejemplo, el director del centro de salud donde llegó la señora Ruiz argumentó que no tenían las condiciones de infraestructura ni tampoco los insumos necesarios para la atención probable de ese parto, pese a que, como usted mismo lo señaló, la paciente ya se había hecho los controles en ese centro. ¿Qué validez tienen esos argumentos? Falta de insumos, falta de condiciones, falta de profesionales especializados, en este caso un ginecólogo o una ginecóloga. ¿Qué peso tienen estos argumentos? Bueno, yo estoy dudando de lo que ha dicho el director, porque cuando nosotros estuvimos, él claramente nos dijo que ese parto podía haberse realizado en ese nosocomio, ¿no es cierto? Es un parto normal, un parto fisiológico, un parto eutóxico, como decimos los médicos, ¿no? Donde solamente se necesitan de agua caliente, unos pañitos, una tijera y si acaso un hilo. Nada más. En un caso de emergencia de este tipo. Claro que sí, ¿no? Pues si hubiera estado en otra situación podálica, transversal, el niño, ahí sí tenemos la urgencia de mandarle a un centro más especializado donde se le realice la correspondiente cirugía necesaria, ¿no es cierto? Pero este era un parto normal. Usted, poco después de conocerse el hecho, fue consultado por los medios de información y lanzó un par de comentarios. Primero, que estamos posiblemente ante un caso de discriminación. Y segundo, que podría ser casi un caso de lesa humanidad. ¿Se ratifican estos criterios? Yo voy a recordar lo que he dicho y no me voy a correr para atrás de ninguna manera. Aquí ha habido una impericia que puede rayar en la negligencia médica, ¿no es cierto? ¿Por qué razón y circunstancia? Primero, algunos médicos tenemos que ver cómo está vestido la paciente o el paciente, si habla bien o no español o quechua. ¿Por qué razón? Tenemos que ver si viene con un buen zapato o qué color de piel tiene. ¿Por qué razón? Nosotros hemos hecho muchas denuncias al respecto en Cochabamba, ¿no? Porque es un caso casual en el tema del parto correspondiente, pero si usted va a ver, por ejemplo, a un llamado Hospital Piedma, vamos a ver que ocurren unas situaciones que realmente alarman y que, lógicamente, las autoridades departamentales de salud de Cochabamba lo saben perfectamente, pero nadie quiere poner el cascabel al gato. ¿Por qué razón? Una pregunta del mío. ¿Por qué razón los viejitos tienen que hacer colas a partir de la 1, 2 de la mañana para hacerse atender, siendo así de que podemos dar las fichas en la tarde, ¿no es cierto? Entonces, es sentido común, ni siquiera es inteligencia. Lo que pasa es de que parece que estamos acostumbrados a tener el sentimiento heroico de la vida. ¿Qué significa esto? Hay que sufrir para vivir. Y eso me parece realmente un castigo a esta gente que por largo tiempo inclusive ha mantenido a muchos médicos con sus impuestos, ¿no es cierto? Entonces eso realmente duele. Y yo siempre estoy diciendo de que muchos médicos estamos perdiendo la sensibilidad humana. Eso no puede ser.
No sé si comparte mi criterio, pero creo que este es un problema que demuestra el estado de la atención médica y hospitalaria en Bolivia. ¿Cuántos casos como este se habrán presentado y no tenemos conocimiento de él porque no ocurrió en una ciudad grande, porque no hubo la cobertura de medios de comunicación? ¿El sistema de salud en Bolivia está funcionando deficientemente? Yo diría que en algunos aspectos sí, ¿no? Pero si nos damos cuenta, gracias a las políticas que implementa el Ministerio, en el programa Mi Salud, por decir, el mismo SAPSI, se ha mejorado en muchos aspectos, especialmente en el campo, ¿no? Con esto del bono Juancito, perdón, con el bono Juan Seguro, mejor dicho, ahora sí a la gente acude a los controles médicos. O sea, la muerte y mortalidad ha bajado importantemente en el campo, ¿no? Pero, ¿qué pasa con otros médicos, no? ¿Por qué no queremos hacer de la medicina un verdadero servicio, no? Entonces, yo pienso de que la pelea que hay ahora, ¿no es cierto?, colegio médico, con la nueva autoridad, es precisamente porque no queremos que se fiscalice. Yo pienso de que todo el mundo tiene derecho y debe ser fiscalizado. Nosotros como papás tenemos que fiscalizar la vida de nuestros hijos, pues, dónde van, a qué hora llegan, con quiénes están. Y mi última pregunta, que tiene que ver quizás con el trasfondo o con el aspecto central de este problema. Bolivia todavía tiene el índice más alto en Sudamérica de madres que mueren en comparación a la cantidad de niños nacidos. Este indicador tan crítico no nos estará diciendo que hay muchos más peligros que los que afrontó la señora Ruiz al momento de ser atendida en el centro médico de Apolobamba. De Sarcobamba. Sí, cómo no. Mire, hay una serie de debilidades en nuestro servicio de salud en forma general, ¿cierto? La falta de ítems. Y además, ¿sabe qué pasa? Que queremos politizar mucho el tema médico, ¿no? Por decir, la alcaldía de Cochabamba, que no es masista, ¿no? Entonces entra en contradicciones con el CEDES, que sí es del MAS, por decir un hombre, ¿no? Dejaremos de hacer política en medicina. Es un buen comentario, vamos a seguir conversando de este tema. Dejaremos de hacer porque definitivamente nosotros los médicos hemos sido educados para salvar vidas, para atender a aquel que tiene dolor, ¿no es cierto? Primero tenemos que mitigar el dolor. No nos interesa si es blanco o negro, si es de la izquierda o de la derecha. El médico tiene que salvar vidas, tiene que mitigar el dolor. Vamos a seguir hablando. Y no hacer de la medicina una mercadería. Ese es el mensaje. Muy bien, vamos a ver qué sucede en las redes sociales en torno a este tema, que desde luego una semana después sigue generando interés, pero quizás principalmente polémica. Adelante, Piti, con esos comentarios y esas repercusiones. Así es, Juan Pablo, ya nos empiezan a llegar los mensajes a nuestra línea de WhatsApp y nos dicen lo siguiente. Dice, buenas noches, sobre el tema de salud, compartir que a mi persona también le negaron la atención. Me pidieron de forma mala y torpe que vuelva en una semana, que faltaba tiempo. Y de urgencia me llevaron a una clínica privada para tener a mi bebé, que estaba en sufrimiento fetal, en el materno de Cochabamba. Creo que es común el maltrato y negligencias. Tenemos que acudir a clínicas privadas por la mala atención y negligencia. Los comentarios en las redes sociales, la preocupación de la gente de un tema que hasta hoy no ha sido resuelto, pese a los recursos invertidos, pese al esfuerzo de las autoridades y del sector privado, existe desde luego mucho por hacer. Vamos a agradecer la presencia del doctor Armando Delgado en Hora 23, pero no nos vamos a despedir sin lanzarle la última pregunta. ¿Ve usted alguna luz al final del túnel para este panorama del estado de la salud que, pese a todos los esfuerzos realizados, sigue sin resolverse y sin dar una atención óptima a la gente? Mire, yo digo que sí, yo avisoro un buen futuro, y acá tanto los médicos como los que nos dirigen desde el ministerio, de las diferentes instituciones, pues tenemos que hablar un solo idioma, y es el idioma de la medicina.
si bien es cierto que yo he egresado en un país socialista, ¿no? ¿Dónde estudió? Yo estudié en Rusia. En Rusia. Entonces se llamaba la Unión Soviética, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que solamente voy a atender a los de la izquierda, ¿no es cierto? Tengo que atender a todo el mundo, porque esa es mi profesión de fe, hice un juramento hipocrático, yo tengo más de 40 años de médico y creo que nunca me equivoqué. Tengo ciertos errores humanos que seguramente he cometido, pero yo no tengo ningún óbito, ninguna muerte, ¿no es cierto? Porque hemos trabajado conscientemente de que primero está el ser humano y sin ver si tiene plata o no tiene plata, si es rubio o es negro, si es campesino o es cara, como decimos acá, ¿verdad? Entonces yo hago y exhorto a mis colegas a trabajar dejando de lado posiciones fundamentalmente políticas, ¿no? Porque la salud no reconoce la política. La política la haremos para mejorar los estándares de salud, ¿cierto? Para mejorar la mortalidad, para tener niños mejor nutridos y para tener madres que puedan realmente dar a luz en lugares seguros. La diferenciación entre la salud, los intereses que tienen que ver con ella y los intereses y un ámbito distinto que es el de la política. Una reflexión muy importante. Estuvimos esta noche con el doctor Armando Delgado, director departamental de la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud de Cochabamba, a quien agradecemos una vez más por su presencia y por sus valiosos comentarios. De mi parte, gracias a Hora 23, gracias a Paola por la invitación. Volvemos contigo para más de nuestro programa.